El informe final de la Comisión de la Verdad, ¿Hay futuro si hay verdad?, contiene 10 volúmenes que hablan sobre los contextos explicativos, patrones de violencia y afectaciones a poblaciones particulares por el conflicto. Uno de estos volúmenes es No es un mal menor, niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado. En este video les vamos a contar el proceso de construcción de este volumen y sus principales hallazgos. La pregunta que se intentó responder fue, ¿qué ha significado para más de 3 generaciones de niñas, niños y adolescentes crecer en un contexto de conflicto? Esto se hizo a partir de la escucha de más de 2.744 historias que contaron cómo la violencia llegó a sus vidas. Asimismo, con las voces de niñas, niños y adolescentes escuchados por el enfoque de curso de vida y discapacidad, desde el cual se crearon diferentes herramientas metodológicas para la toma de entrevistas de manera individual, focal e historias de vida en garantía de sus derechos e interés superior. Todo esto contó con el acompañamiento de la Mesa Técnica de Infancias y Juventudes, la cual realizó incidencia para que el día de hoy tengamos en el informe final un volumen específico sobre los impactos a las niñas, niños y adolescentes. Con estos antecedentes, el volumen cuenta con 5 grandes temas: ausencias y orfandades, desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, las escuelas y los entornos educativos, la vinculación de la niñez y adolescencia en la guerra y los afrontamientos y resistencias. La Comisión de la Verdad determinó las cifras documentadas para 5 violaciones de derechos humanos, en donde se revela la magnitud de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Así, de 1985 a 2018, 64.084 niñas, niños y adolescentes perdieron la vida por el conflicto. De 1985 a 2016, 28.192 fueron desaparecidos de manera forzada. De 1990 a 2018, 6.496 fueron secuestrados. De 1985 a 2019, 3.049.527 fueron víctimas de desplazamiento forzado. También, de 1990 a 2017, 16.238 fueron reclutados por grupos armados. Sin embargo, según estimaciones de la Comisión, en este mismo periodo, entre 27.101 niños y 40.000 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de esta violencia. Lo que evidencia que la violencia contra ellos y ellas no fue un mal menor, sino una estrategia específica de guerra. Una niña está llorando con el corazón. Su papá se fue pa'l monte y nunca regresó. Llora, llora, niña, llora. Con el corazón. Su papá se fue pa'l monte. Llora, llora, niña, llora, con el corazón. El primer apartado de este capítulo habla de las ausencias y orfandades. Aquí se expone el impacto que tuvo en las niñas, niños y adolescentes el haber crecido sin sus padres o adultos cuidadores, ya sea por el secuestro, asesinato, desaparición o vinculación directa de ellos y ellas al conflicto. Las ausencias y orfandades pasaron inadvertidas durante décadas, por lo que hasta el día de hoy no se puede establecer con exactitud cuántas niñas, niños y adolescentes fueron afectados. Sin embargo, desde el 2011, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar registra, hasta abril del 2021, 1.161 casos de personas menores de 18 años huérfanas por la violencia. El no registro de esta violencia minimiza la orfandad, naturaliza la muerte y dejó por mucho tiempo a la deriva a cientos de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, al tener en cuenta las cifras de desaparición, secuestro y homicidio registradas por la Comisión de la Verdad, podríamos hablar de niñas, niños y adolescentes huérfanos por el conflicto que superan los 500.000, lo cual ha generado en ellos y en ellas diferentes impactos. Por ejemplo, cuando una madre o padre desaparece por el conflicto o es asesinado, la familia se desestabiliza, lo que impide que las personas menores de 18 años tengan el acompañamiento y la posibilidad de procesar lo que les ha sucedido. Además, tienen que enfrentar el duelo por la ausencia en un contexto de nuevos roles que garanticen la subsistencia de ellos y sus familias. Por ejemplo, algunos tuvieron que cuidar del hogar o trabajar a temprana edad. A pesar de todas las dificultades derivadas de la pérdida de los padres y cuidadores, la niñez y adolescencia huérfana por el conflicto no obtuvo la atención ni el apoyo que necesitaba. Por este motivo, la mayoría aún conserva sentimientos de pérdida y muchas veces de rabia por lo sucedido. La orfandad también da lugar a sentimientos de soledad, abandono y ansiedad frente a posibles pérdidas, y la sensación de todo lo que representa cuidado y afecto puede ser fácilmente destruido. Estas víctimas también sienten indignación, rabia y odio, que son formas de expresar la tensión y el malestar, reivindicar a los familiares o exigir justicia.
La orfandad además aumenta el riesgo de que otras formas de violencia y la vulneración de sus derechos se agudicen. En este sentido, entran en vilo derechos como la educación, la salud, la familia, la vivienda y la alimentación, entre otros que garantizan el desarrollo integral durante la niñez y adolescencia. En el caso de las niñas, se encontró que la violencia sexual fue una de las más comunes a las que se vieron expuestas. Asimismo, las niñas, niños y adolescentes de comunidades étnicas que perdieron a sus padres pusieron en riesgo el aprendizaje sobre su cultura, pues esto incidió en la construcción de su identidad étnico-territorial. Los impactos además son transgeneracionales. Los duelos no elaborados, las culpas, rabias y tristezas perduran por el resto de la vida de las víctimas y también impacta las relaciones con las nuevas generaciones. En el caso de las niñas, niños y adolescentes que quedaron a la espera de sus padres, asumieron un comportamiento enfocado a no ser una carga, para así evitar a sus parientes la inversión de tiempo o energía emocional en su cuidado y atención. Por esto, fue común que decidieran aplazar sus deseos, no expresar sus emociones y asumir un rol silencioso e invisible en el contexto familiar. Cuando las personas menores de 18 años quedaron a la espera, además de no incomodar o no ser una carga, decidieron en muchos casos aportar de manera activa a la solución del problema. En ese sentido, lucharon por sus derechos, hablaron con los captores para la liberación de sus padres, buscaron cómo obtener dinero, caminaron kilómetros para visibilizar su situación y asistieron a la cita en la radio para enviar un mensaje de aliento al familiar ausente. Cuando se trató de las hijas o hijos de personas vinculadas de manera directa al conflicto, además de la ausencia, tuvieron que cargar con la estigmatización que motivó gran parte de las violaciones a sus derechos. Por ejemplo, fueron víctimas de exilio, amenaza, desplazamiento, homicidios, detención, tortura, entre otras violencias. En la mayoría de los casos, las niñas, niños y adolescentes conocían sobre la actividad desarrollada por sus padres y tenían conciencia de la posibilidad de la muerte, lo que no anuló la tristeza y rabia en los momentos en que los padres eran muertos, desaparecidos o secuestrados. Para las hijas e hijos de combatientes, sentir que no podían hablar de su identidad y de una realidad que era íntima de sus vidas fue una fuente de frustración, al tiempo que reafirmaba las diferencias, en apariencia reconciliables, con su propio entorno. Otros, por su parte, recibieron al padre o a la madre que se retiraba del ejército o dejaba las filas de la guerrilla o los grupos paramilitares, y tenían que empezar a vivir con una persona prácticamente desconocida que llegaba con las cargas de la guerra. Esto ha implicado conciliar el pasado de la vida armada que ha dejado marcas y construir desde cero o retomar los vínculos con los hijos, muchas veces adolescentes o jóvenes que crecieron con el padre o la madre ausente. También este apartado habla de las hijas e hijos de combatientes que fueron fruto de violaciones contra mujeres. En dichos casos fue común que los más pequeños recibieran señalamientos por parte de sus familias y comunidades. La estigmatización pasa por negar la identidad de las niñas, niños y adolescentes y atribuirles rasgos del perpetrador, lo que supone una nueva forma de victimización y discriminación. Esto implica también que se les adjudiquen roles y tareas debido a su origen. Ahora vamos a hablar del desplazamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. El desplazamiento forzado es la violencia que más ha afectado a las niñas, niños y adolescentes en Colombia. Casi la mitad de las personas desplazadas tenían menos de 18 años en el momento de los hechos. Así, desde 1985 hasta el 2019, 7.752.964 personas fueron registradas como víctimas de desplazamiento. De este total, 3.049.527 dejaron sus territorios siendo niñas, niños o adolescentes. Dentro de las principales causas del desplazamiento de niñas, niños y adolescentes se encuentran el control territorial y las amenazas de los grupos armados a sus familias, la violencia sexual a las niñas y adolescentes y la amenaza de reclutamiento. El desplazamiento es la victimización que más ha afectado a las mujeres en el marco del conflicto, pues del total de desplazamientos documentados, 3.994.536 eran mujeres, lo que equivale al 51,5%. 1.520.727 eran niñas o adolescentes en el momento de los hechos. La experiencia del desplazamiento se torna aún más dramática cuando las niñas, niños y adolescentes emprenden la huida solos, sin su familia ni referentes de apoyo que les ayuden a superar el impacto y a construir un nuevo horizonte de vida. Por ejemplo, de las 2.047 víctimas en la niñez y adolescencia escuchadas por la Comisión de la Verdad, más del 20% salieron solas del territorio, lo que se tradujo en una mayor exposición a violencias como la explotación laboral, el maltrato de parientes o incluso de desconocidos. Asimismo, el desplazamiento afectó especialmente a la niñez y adolescencia étnica, lo que trajo impactos diferenciados, pues destruyó su forma de vida, cosmovisión y espiritualidad. Así, las nuevas generaciones fueron privadas de estos aprendizajes y quedaron sin una historia comunitaria y sin sus conocimientos ancestrales. Luego de salir de los territorios, se agudizó la vulneración de sus derechos. En los lugares de llegada, las niñas, niños y adolescentes fueron víctimas de nuevas violencias, como el trabajo infantil en sus peores formas, la violencia sexual y la vinculación a estructuras criminales urbanas, también a grupos armados ilegales. Las principales víctimas de la violencia fueron las niñas, niños y adolescentes rurales, y la ciudad el principal destino. En la escucha de la Comisión de la Verdad, el primer desplazamiento empezó en el campo y continuó en la ciudad.
Así, de las víctimas registradas por la Comisión de la Verdad, el 62,46% se desplazó desde una zona rural a una urbana. Esto trajo como efectos cambios importantes en la composición demográfica de las zonas rurales, lo que tuvo impactos en la economía campesina que no pudo ser legada a la siguiente generación. La Comisión de la Verdad encontró que aquellos que han pasado la mayor parte de sus vidas en los lugares de llegada, sobre todo cuando son ciudades, no desean retornar. Lo anterior porque la violencia no da tregua en los territorios, no existen garantías para el retorno y continúa la desigualdad de servicios entre el campo y la ciudad. El tercer apartado del capítulo de Niñas, Niños y Adolescentes habla sobre el conflicto armado en las escuelas y sus entornos. En un trabajo conjunto con Educapaz se logró determinar que de 1980 a 2021 hubo por lo menos 881 afectaciones a comunidades escolares por el conflicto. Todos los actores armados hicieron uso de la escuela y pusieron en riesgo la vida de estudiantes, docentes y comunidad educativa, obviando el principio de distinción del derecho internacional humanitario. El incremento de esta violencia ocurrió a partir de 1997, con un recrudecimiento entre el 2002 y 2009, años en los que la violencia se concentró en el 41,4% de los casos. Los agentes estatales fueron los principales responsables, con casi el 30%, seguido por grupos paramilitares, casos sin información y las guerrillas. El riesgo a las escuelas aumentó cuando estuvieron al lado de equipamiento militar o de policía. La infraestructura educativa, por lo general, ha resultado afectada por los enfrentamientos a sus alrededores, por estar cerca de unidades militares o de policía, o cuando ha sido ocupada por los actores armados. Esta situación ha sido tan crítica que algunas comunidades educativas tuvieron que recibir capacitaciones sobre cómo actuar, o la infraestructura tuvo que ser modificada. Por ejemplo, en el Cauca, la escuela se convirtió en un búnker. La escuela, así, se convirtió en un espacio de disputa por todos los actores armados. En las zonas rurales, por ejemplo, suele tener una función social que sobrepasa su vocación pedagógica, pues allí se cultivan las relaciones comunitarias. Esta característica, además de convertirla en un lugar estratégico para desarrollar actividades de vigilancia, también implicó que impactara y destruyera el tejido social. Por su parte, los docentes fueron censurados y sus cátedras controladas. Cuando no hicieron caso a las advertencias de los actores armados frente a los contenidos que podían dictar, sufrieron daños contra su vida e integridad. Las violencias más frecuentes fueron los asesinatos selectivos, el secuestro y la desaparición forzada. Las escuelas fueron ocupadas, controladas, usadas e incluso creadas por los actores armados. En el caso de la fuerza pública, bajo el argumento de ser instituciones públicas, entró e incluso dio clases en las escuelas. Allí ingresaron a dar clases de educación física, dirigieron actos cívicos, entre otras actividades. En el caso de los grupos paramilitares, crearon y cooptaron las instituciones educativas como parte de una estrategia de control territorial, lo que permitió que la escuela se moldeara a sus intereses. Por ejemplo, crearon la Escuela Villanueva. Su fundación tuvo como propósito ampliar la base social de los paramilitares en la región del Alto Sinú y usar el lugar para actividades de vigilancia y control. También ejercieron control estricto sobre el comportamiento de los estudiantes, controlaron vestimenta, formas de peinar, lo que aprendían, entre otras cosas. Asimismo, entre 1988 y 1990, crearon el programa Escuelas a Esfuerzo Propio. A partir de este programa, crearon 30 escuelas, que además de favorecer la aceptación del naciente proyecto paramilitar entre la comunidad, se autoproclamaron como entornos educativos, patrióticos y anticomunistas. Con la fundación de escuelas, los paramilitares tuvieron la posibilidad de controlar los contenidos educativos para que estos fueran afines a sus posiciones ideológicas. Otro caso se registró en el Colegio Nuestra Señora del Rosario en Riachuelo, Charalá, Santander. Allí, el Bloque Central Bolívar operó entre el 2001 y el 2006, ocupando y disponiendo de la institución. Aunque esta escuela no fue creada por los paramilitares, sí fue usada para el reclutamiento, la violencia sexual y como lugar en donde las niñas, niños y adolescentes que ya estaban reclutados pudieron continuar con sus procesos educativos. En el caso de las FARC, entraron a las escuelas a dar clases en las que hablaban de los propósitos de la organización y realizaban otras actividades de adoctrinamiento para persuadirlos de ingresar al grupo armado. La Comisión de la Verdad recibió relatos que hablan de esta dinámica a partir del 2002 en la zona sur del país, donde esta guerrilla planeaba formar una organización o brazo político. En algunos colegios de la Orinoquía y de la Amazonía se estableció la Cátedra Bolivariana, en donde los guerrilleros daban clases. Lo mismo sucedió en los internados, lugares que, aunque fueron concebidos para garantizar el derecho a la educación en zonas rurales, especialmente para población étnica y campesina, se convirtieron en escenarios propicios para reclutar debido a su aislamiento, ya que estaban ubicados en regiones con presencia de grupos armados. Además de las escuelas, los entornos fueron sembrados con minas que impactaron a la población menor de 18 años. Según estadísticas de la Acción Integral contra Minas Antipersonal, entre 1990 y 2022 se registraron 1.266 casos de niñas, niños y adolescentes afectados. Los departamentos en los cuales se concentró esta situación fueron Antioquia, Nariño y Cauca.
Al momento de la explosión, las niñas, niños y adolescentes estaban, en la mayoría de los casos, caminando o pasando cerca, y en otras ocasiones estaban jugando. El cuarto apartado de este capítulo habla sobre la vinculación de niñas, niños y adolescentes en el conflicto. La vinculación se entiende como el reclutamiento, el uso y la utilización. Así, entre 1990 y 2017, por lo menos 16.238 personas menores de 18 años fueron víctimas de reclutamiento. El 70% eran niños y el 30% eran niñas. Las FARC fue la mayor reclutadora. Así, del total de casos registrados, tuvo 12.038 víctimas, siendo el periodo de 1999 y 2002 el más álgido de esta violencia. En la historia del conflicto armado, el periodo entre 1996 y 2006 fue el de mayor victimización y también el de los más altos picos de reclutamiento. Las FARC tuvieron mayores registros documentados en los años de la negociación del Caguán. En 1999 reclutaron a 1.121 niños, niños y adolescentes, y en el 2000 a 1.068 y en el 2002 a 925. Aunque los estatutos guerrilleros prohibieron el reclutamiento de niñas y niños menores de 15 años, la realidad fue otra. De las 16.238 víctimas, el 43,7% tenían menos de 15 años, es decir, 7.101 víctimas. Los principales reclutadores de esta población fueron las FARC y el ELN. Los datos indican que cerca del 45,6% de las niñas, niños y adolescentes reclutados por las FARC no superaban los 15 años. Reclutar personas menores de 18 años de comunidades étnicas representó ventajas estratégicas para los grupos armados, quienes pudieron sacar provecho del territorio por el conocimiento que tenían las niñas, niños y adolescentes de este. Así, de los casos documentados, el 19,7% pertenecían a un pueblo étnico. La Comisión de la Verdad reitera, como lo han dicho otros informes, que los factores que más facilitan la vinculación de niñas, niños y adolescentes a los grupos armados son, por un lado, las condiciones de precariedad en las que crecieron, con pocas opciones para desarrollar sus capacidades. También, la presencia de grupos armados que controlaban y definían las dinámicas de los territorios. Asimismo, la negligencia o imposibilidad de las familias y la sociedad de protegerlos y el desdén del Estado para prevenir la violencia que los afecta. En los relatos escuchados por la Comisión de la Verdad, se habló del hambre, la intermitencia con que asistían a la escuela, las condiciones de miseria y otras situaciones que les imposibilitaron construir un proyecto de vida digno, lo que anula el argumento de su incorporación voluntaria. En este contexto, los grupos armados desplegaron una serie de estrategias para presentarse como una opción que mejoraría sus condiciones de vida. Por otro lado, la estigmatización fue un mecanismo para mantener el control de los territorios, instaurando una estrecha vigilancia sobre la población que tuvo como consecuencia el señalamiento de cualquier persona como colaboradora o informante del grupo contrario. Asimismo, algunas víctimas de reclutamiento hablaron del maltrato físico, sexual o psicológico recibido por miembros de sus familias. En otros casos, la muerte o ausencia de los familiares por el conflicto también facilitó el reclutamiento. Sin embargo, la existencia de estos factores no exime la responsabilidad de los actores armados, pues no es posible justificar la vinculación con el argumento de que las niñas, niños y adolescentes querían ingresar, o arguir que, frente a su situación de pobreza, era un mal menor o una opción laboral. En ningún caso, las filas armadas son un espacio de protección y refugio para las personas menores de 18 años. Además, el reclutamiento fue una estrategia de guerra que se llevó a cabo con el pleno conocimiento de los comandantes. Cuando las niñas, niños y adolescentes ingresaron a los grupos armados, fueron sometidos a fuertes jornadas de entrenamiento y adoctrinamiento, con el propósito de moldearlos para la guerra. Como cualquier adiestramiento militar, este pretendió que las niñas, niños y adolescentes aprendieran, por un lado, a obedecer la voz de mando superior, anulando la capacidad de reflexión sobre las consecuencias de sus actos, deshumanizar y demonizar al enemigo para facilitar la ejecución de la violencia, aislar las emociones y acudir al valor para el cumplimiento de las órdenes e incrementar la fuerza física y encubrir el dolor lo máximo posible. En el caso de los grupos paramilitares, incluso se crearon escuelas de formación en donde las niñas, niños y adolescentes reclutados fueron entrenados en la sevicia. El objetivo era endurecerlos para que pudieran cumplir sus roles en el grupo armado. En el caso de las niñas y mujeres adolescentes, fueron víctimas de violencias basadas en género y violencias sexuales. Una de estas violencias fue la anticoncepción y aborto forzado. Por ejemplo, dentro de las FARC se estableció como política la anticoncepción y el aborto con el objetivo de frenar los embarazos. La guerrilla pasó de una estrategia de intensificación de la guerra en los años 80, por lo cual la maternidad se volvió un obstáculo. Por ello, las niñas y adolescentes reclutadas fueron obligadas a la anticoncepción. Resistirse al uso de estos métodos se convirtió en un motivo de sanción dentro de los grupos guerrilleros. En muchos casos, a las niñas no se les preguntó ni se les explicó el propósito. Simplemente las obligaron y se tuvieron que someter a procedimientos que no se realizaron bajo condiciones óptimas de higiene, ni con los materiales adecuados, lo que les ocasionó daños en su salud física, psicológica y reproductiva. La anticoncepción forzada en las FARC no impidió que algunos embarazos se presentaran,
existen relatos de mujeres adolescentes embarazadas que tuvieron que abortar o entregar a sus hijas e hijos a familiares o campesinos, no sin antes ser sancionadas. La continuación del embarazo o su interrupción, así como el destino del bebé y de ellas mismas, no dependía de las mujeres, sino de los comandantes. El aborto forzado puso a las niñas y a las adolescentes en condiciones insalubres. También, en los testimonios de mujeres que fueron reclutadas siendo niñas o adolescentes, algunas afirmaron haber sido obligadas a sostener relaciones con integrantes del grupo armado. La violencia sexual se usó para someter a las niñas y adolescentes porque es un hecho que afecta su seguridad, confianza y autoestima. Además, en el conflicto armado fueron víctimas de todos los grupos armados. Los hechos en muchos casos fueron cometidos por varias personas y en presencia de otros que se turnaban para ejercer la violencia. Además, esta no se cometió una única vez, por lo que se habla de que fue un hecho continuado y colectivo. Las niñas, niños y adolescentes reclutados también fueron castigados. Cada grupo armado encontró maneras de preservar el orden y disuadir mediante castigos para mantener la obediencia y evitar deserciones. Algunas sanciones eran de carácter militar o físico, como cargar leña, trabajar en la rancha o cavar huecos. También de carácter político, como la evaluación de causas y consecuencias de la falta. De carácter violento, como golpes, quemaduras o agresión física, y también el fusilamiento. Salir de la guerra no fue fácil para las niñas, niños y adolescentes reclutados. Algunos se dieron a la fuga, aun sabiendo de las retaliaciones que podría emprender el grupo armado contra ellos y sus familias. En otras ocasiones, la desvinculación fue resultado de operativos militares, en donde ellas y ellos se entregaron, fueron recuperados o heridos. La excesión del conflicto armado y la multiplicidad de acuerdos para la desmovilización de las estructuras armadas permitió la desvinculación de niñas, niños y adolescentes, pero en muchos casos no se observó sus necesidades diferenciales. Finalmente, hablar de la vinculación de niñas, niños y adolescentes al conflicto implica también hablar de la utilización que todos los grupos armados hicieron de ellos y ellas. Por un lado, los usaron para cumplir actividades delictivas, como amenazar, extorsionar, transportar drogas, entre otras actividades. En el caso de la fuerza pública, las niñas, niños y adolescentes fueron utilizados en interrogatorios y operativos militares, como informantes para infiltrar grupos guerrilleros y en campañas cívico-militares. Un ejemplo de la utilización de niñas, niños y adolescentes en la guerra se dio en el caso de la Operación Berlín, donde uno de los niños que se fugó del grupo armado fue interrogado por la fuerza pública para armar el operativo. Estas formas de involucramiento convirtieron a las niñas, niños y adolescentes en objetivo de los grupos armados, ya que eran vistos como aliados del enemigo. Finalmente, hablaremos de los afrontamientos y resistencias de las niñas, niños y adolescentes. Las historias de las personas que vieron afectada su niñez o adolescencia por el conflicto no terminaron con los hechos violentos. Al contrario, encontraron formas de sobrevivir tanto a los contextos de violencia y precariedad, que muchas veces continuaron, como a los impactos que les dejó la guerra. Algunas de las formas de afrontar y resistir que identificó la Comisión de la Verdad en estas historias podrían clasificarse así. Primero, medidas inmediatas para salvar la vida. Segundo, recursos emocionales y psicosociales que les permitieron sobrellevar las cargas, como el perdón, el afianzamiento de las creencias religiosas y la preservación de la memoria de los seres queridos. Y tercero, las resistencias civiles y políticas, como la lucha por la verdad y los derechos. La expresión artística fue un mecanismo que usaron con frecuencia las niñas, niños y adolescentes para responder a la violencia y al dolor. En algunos casos, el dibujo, la pintura, el baile o la poesía les ayudaron a tramitar las emociones causadas por la pérdida de sus seres queridos, así como los recuerdos desagradables por la violencia. Además, el arte se convirtió en un medio para hacer memoria y manifestarse en contra de la violencia que continuaba. La larga duración del conflicto hizo que millones de niñas, niños y adolescentes, además de sufrir la violencia, fueran conscientes de esta realidad. Así, además de afrontar las consecuencias desde las acciones cotidianas o desde el arte, se han organizado de manera decidida para defender sus derechos y llamar al cese de la violencia. También, las juventudes se han manifestado de múltiples formas para demandar el acceso a mejores oportunidades y sobre todo un país en paz. La sociedad civil, con la comunidad educativa, se convirtió en un elemento importante en los procesos de liderazgo de las niñas, niños y adolescentes. También, las comunidades de fe y sus liderazgos protegieron a esta población. Finalmente, algunas afirmaciones de verdad que hacen énfasis en los hallazgos de este capítulo. Por un lado, la violencia desproporcionada contra las niñas, niños y adolescentes es resultado de los entramados históricos de desigualdad, vulnerabilidad, estigmatización y discriminación que se profundizaron con el conflicto. Los prejuicios e imaginarios sobre la niñez y la adolescencia incidieron en visibilizar sus necesidades e intereses. También, la violencia contra esta población no fue circunstancial, sino un objetivo específico de guerra. Asimismo, los impactos son transgeneracionales, fueron emocionales, económicos, sociales y culturales. Por todo esto, mientras que el Estado no garantice los derechos, la sociedad no se movilice de manera decidida y contundente a favor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes,
y las familias no se fortalezcan como entornos de protección, la violencia contra las niñas, niños y adolescentes seguirá siendo vista como un mal menor de la guerra. La Comisión de la Verdad hace una invitación para que se profundice, analice, discuta y se apropie estos hallazgos de verdad, producto de una gran escucha amplia y plural que nos permita como país reivindicar los derechos de las niñas, niños y adolescentes.